Queridos amigos, iniciamos con la palabra del Señor. Hoy, en este viernes 28 de agosto, en que celebramos a este gran santo de la Iglesia, obispo y doctor de la Iglesia, San Agustín. Desde la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, capítulo 1, del 17 al 25, hermanos, Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia. Y esto sin recurrir a la elocuencia humana para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y rechazaré la ciencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el hombre culto? ¿Dónde el razonador sutil de este mundo? ¿Acaso Dios no ha demostrado que la sabiduría del mundo es una necedad? En efecto, ya que el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios en las obras que manifiestan su sabiduría, Dios quiso salvar a los que creen por la locura de la predicación. Mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados, tanto judíos como griegos, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Nosotros también estamos inmersos en una sociedad con su sabiduría y con su filosofía, cada uno. ¿Por qué? Porque esto es cultural, queridos amigos. Entero este allá escogen a la de filosofía de vida. Entero este año mañana ya poa lleva peñas de y cosejáis. Ahora tenemos que mirar qué cultura tenemos nosotros. Alguna vez señan de ya imagina cultura del popindá. Algunas veces ya veré cómo imagina y quema y cabe más peña de la corrupción lleva, del amiguismo a opecha, del más balan de caballo, más balan de nendaina lleva la ope vende y caturejo, a ope yolado lleva reñenri que se y así sucesivamente. Pero al año de cultura a esta vez se me veñas en duda ahí. Aprovechar que coanga la aprovechar porque hoy fulano. ¿Entienden, queridos amigos? Upeaje y se la cultura que Pablo está aquí, pero absolutamente está discutiendo y está diciendo. Esta es una sabiduría, ya es supeupeisa, una sabiduría humana, es decir, una sabiduría nuestra, de acuerdo a nuestros intereses y de acuerdo a nuestro egoísmo. Pero ave Pablo ñepunu oía iñande oñe iñande kurusuimo oía oñe iñande. Y directamente dice, sin recurrir a la elocuencia humana, yo vengo a anunciarles a Jesucristo, y que no es elocuencia humana. Y después dice, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, queridos amigos. El mensaje de la cruz quiere decir que hay que tomar la cruz cada día y seguir al Señor. Ubea seina entero vete allá y cuamba eva lañan de cualidad, va eva lañan de riqueza, va eva peñan de yara o moiva cue peñan de recobebe, amba esa peñan de ña va apuana allá y pita soana, ya popona hanguaisa las cosas. Pero tantas veces nosotros simplemente estamos buscando y estamos haciendo cosas que nos convienen a nosotros simplemente. Cosas que nosotros buscamos simplemente para hacer de acuerdo a nuestros intereses, ¿entienden? Pero aveñan de yara o mañana y ave ya poveana. Algo más tenemos que hacer, y que es justamente vivir de acuerdo a lo que el Señor nos va pidiendo. Peñan de yara y entonces tomar la cruz cada día y seguirle al Señor. Esta es la verdadera cultura, es decir, construir el reino de Dios, pero porque nos esforzamos juntos, porque tenemos valores y principios. Pero vea, bellana, y no es fácil, porque tantas veces queremos todo que sea
dulce de leche para nosotros. Lleva. Todo sea fácil, todo sea pan comido, pero el Señor nos habla, y Pablo principalmente, insistiendo en la cruz de Cristo, el esfuerzo, la lucha por construir el reino de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.